Hola chicos, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de física y en esta clase de física nuestro tema, campos magnéticos, circuitos Kirchhoff. Nuestro propósito va a ser calcular corriente 1, corriente 2, corriente 3 y hallar la potencia en una resistencia que en este caso va a ser hallar la potencia de la resistencia de 3K. Iniciemos nuestra clase. Bien muchachos, como vimos en nuestra clase anterior, lo primero que yo tengo que hacer es colocar la polaridad a cada una de las fuentes. Entonces tengo una fuente de 25 voltios, la línea pequeña es negativo, la línea grande positivo, una fuente de 10 voltios, la línea pequeña negativo, la línea grande positivo, una fuente de 15 voltios, la línea grande positiva y la línea grande negativa. Bien, ahora vamos a mirar el sentido de la corriente de las tres mallas. Sin antes acordarles que cuando dos fuentes sale de positivo y llega a negativo, las fuentes se suman. Pero si sale de positivo a positivo o de negativo a negativo, las fuentes se restan. Entonces lo importante para esta clase ahora, para calcular corriente 1, corriente 2, corriente 3 y la potencia en la resistencia de 3K es tener en cuenta que si sale del positivo al negativo de la fuente, las vamos a sumar. Y que si salen de positivo a positivo, se van a restar las fuentes. Vamos a calcular la corriente de la primera malla. Bien muchachos, y entonces aquí tenemos que vamos a hallar el recorrido de la corriente de la malla. Esta va a ser la corriente 1. Y entonces vemos que la mayor de las fuentes es la de 25 voltios, la otra es de 9 voltios, van de positivo a positivo, entonces se restan. Por lo tanto, entonces vemos que la corriente va a ir de la malla de la fuente más grande. En este caso sale del positivo al negativo de la fuente más grande. Y esta va a ser la corriente número 1. Bien. Vamos a hallar la corriente de la malla número 2. Y entonces en la corriente 2 no tenemos ningún problema porque tenemos una sola fuente que es la de 10 voltios y va de positivo a negativo. Entonces ya la conocemos, sabemos que tiene un circuito en serie de 3 resistencias y una fuente. Entonces miramos que la corriente va del positivo al negativo y esta le vamos a llamar corriente 2. Bien, esto quiere decir entonces que vamos a hallar la corriente número 3 y tampoco tenemos problema porque es una sola fuente. Y la corriente va del positivo al negativo y esta va a ser la corriente 3, que es la que tenemos nosotros, corriente 1, corriente 2 y la corriente 3 de este circuito. Recuerde que cada malla es un circuito en serie y vamos a hallar la sumatoria del voltaje es igual a 0. Bien, entonces este ejercicio lo vamos a desarrollar por ecuaciones 3 por 3 y en este caso yo voy a hallarlas por determinantes. Sin más vamos a hallar malla 1 y en la malla 1 es la sumatoria del voltaje que es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia, porque corriente por resistencia por ley de Ohm me da voltios. Bien, entonces vamos a realizar el voltaje. Tenemos que el voltaje son dos fuentes, una de 25 menos una de 9 voltios. Entonces eso es el voltaje que vamos a tener en la malla número 1. Entonces recordar que va de positivo a positivo y por lo tanto el valor de las fuentes debemos restarlo. Es decir, que en este momento tengo que hacer 25 menos 9 voltios. Y voy a hallar la sumatoria de la corriente que es intensidad por resistencia. Bien, entonces tengo las dos fuentes y tengo una, 2, 3 y 4 resistencias en ese circuito de malla en serie.
Entonces, no olvidar que aquí voy a sumar el valor de cada una de las resistencias porque están en serie. Entonces, tengo 25 menos 10 de las dos fuentes igual a el valor de las resistencias que tengo en la malla número 1. Y en esta malla número 1, entonces, abro paréntesis y voy a colocar el valor de la resistencia. 7 más 2 más 9 más 10, cierro paréntesis y todas ellas corresponden a la corriente 1. Ok, ese es el sentido de la corriente y entonces me va a dar corriente 1. Ahora yo tengo tres resistencias, una de 9K que corresponde al circuito de malla de la corriente 2 y otras dos resistencias de 7 y de 2 que corresponden a la malla de corriente número 3. Entonces he terminado con las resistencias de la malla número 1, pero ahora voy a sumar 7 más 2 que corresponden a la malla 3. Debo averiguar la corriente y la corriente de la malla 1 va hacia la derecha y la corriente de la malla 3 va hacia la derecha. Esas dos corrientes se suman. Al sumar esas dos corrientes, entonces me va a dar un signo positivo. Bien, ahora teniendo estas dos mallas, ya tengo la malla 1 y tengo la malla 3. Ahora voy a hallar la malla número 2. La malla número 2 tiene tres resistencias, pero tengo la resistencia 9 que corresponde a la corriente 2. El circuito de la corriente 1 va hacia la derecha y el circuito de la corriente 2 sube, o sea que no se encuentran. Como no se encuentran, son negativos. Bien, y he hecho la sumatoria de corriente por resistencia. Ya aquí lo único que tengo que hacer es resolver la ecuación. Entonces, 25, necesito hallar la ecuación de corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, 25 menos 10, 15, igual a 7 más 2 más 9 más 10, 28 corriente 1 más, bueno, en este caso voy a llevarlos en orden, corriente 1, corriente 2 menos 9 voltios y la corriente 3, 9 voltios de corriente 3 y tengo armada mi primera ecuación. No se olvide que lo vamos a hallar por determinantes y es una ecuación de 3 por 3. Voy a hallar malla número 2, sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia. Corriente por resistencia, voltaje, ley de Ohm. Bien, y entonces nos vamos a hallar la malla número 2. Con esa intensidad 2 tengo 3 resistencias y el valor de la fuente no tengo problema, 10 voltios de la primera fuente igual, solamente voy a sumar las resistencias. Entonces, tengo que la resistencia 9 kiloohmios comparte corriente 2 y corriente 1 y la resistencia 9 está, entonces miramos 9, 3 y 6 corresponden a la corriente 2, el circuito en serie de la malla de corriente 2. Bien, ahora yo tengo aquí que 9 corresponde a las 2 y 3 corresponde a I2 y a I3. 9 corresponde a I1 y a I2. Bien, entonces vemos que 9, la resistencia 9 está compartiendo corriente 1 y corriente 2 y decíamos que están en sentidos contrarios, por lo tanto, al mirar se van a restar, entonces tengo 9 por I2. Ok, corriente I2. Ahora voy a hallar la resistencia que tiene con corriente 3. Y esa corriente 3 me dice que es 3 y 3, pero se encuentran en el mismo sentido las corrientes, corriente 3 y corriente 2, por lo tanto, voy a determinar que esa corriente 3 me va a dar positivo. Y aquí he terminado el circuito de la malla 2, 6 no tiene ningún problema porque pertenece a la corriente 2 y no lo comparte con nadie. Bien, ahora lo que yo tengo es que sumar todos los términos que tengo.
para hallar la ecuación 2. Entonces me dice que 10 es igual, voy a hallar 1 menos 9 corriente 1, 9 más 3 más 6, 15, 18 y 2, y voy a hallar la corriente 3 que me haría 3 y 3. De esta forma lo tengo ordenado, y 1 y 2 y 3, y he hallado la ecuación número 2. Voy para la malla número 3. En la malla 3 no tengo problemas, la sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia, ley de Ohm, y miro que yo no tengo problema porque tengo una sola fuente, y eso lo que voy a hacer en este caso es hallar corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces tengo la resistencia 7 y la resistencia de 2K están afectadas por esas resistencias. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar todas las de la corriente 3, que serían en este caso 8 más 7 más 2 más 3, y me corresponde a corriente 3. Bien, ok. Ahora miremos que 7 y 2 corresponde a la corriente 3 y a la corriente 2. Entonces 7 más 2, y miramos que tienen el mismo sentido. Entonces, por lo tanto, esto es I1, y como está sumando, es en la misma dirección, más porque tienen en la misma dirección. Bien, entonces solo me queda una resistencia de 3K que corresponde a circuito 2. Y vemos que estas dos están en el mismo sentido. Entonces, al estar en el mismo sentido, me va a dar positivo, y ya armé la tercera ecuación. Ahora me dice que 15 voy a hallar con corriente 1, 7 más 2, 9 y 1. Bien, más 3 y 2, más 8 más 7 más 2 más 3. Bueno, bien, y esta me da 20 y 3. Aquí está organizado, y 1 y 2 y 3, y tengo las tres ecuaciones formadas. Bien, no se le olvide que es una ecuación de 3 por 3 y que la vamos a hallar por determinantes. Bien, entonces voy a trabajar con esos tres valores. Aquí los he armado: 28 y 1 de la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Bueno, entonces para poder darle solución a esta, lo vamos a hacer por determinantes. Si voy a hallar la determinante de la corriente 1, los valores de I1 van a ser los valores independientes. Entonces voy a utilizar los valores de esa independiente, que sería 5, 10 y 15. Bien, esta es por la regla de Sarrus que yo voy a cambiar los valores. Entonces tengo 15, 10 y 15. En la segunda columna los de I2, menos 9, 18 y 3. Y en I3 los mismos valores: 9, 9, 3 y 20. Ok, pero para poderlo hacer, entonces me dice que debo repetir los dos ecuaciones, los dos números de las primeras ecuaciones. Entonces repetimos: 15 menos 9, 9, 10, 18, 3, 15, ya hemos terminado. Ok. Ahora lo que yo tengo es que multiplicar en las diagonales. Las diagonales que van hacia la derecha, 3 diagonales, y esas 3 diagonales las debo multiplicar. Entonces 15 por 18 por 20, debo multiplicar 15 por 18 por 20, $5,400, más 10 por 3 por 9, 270, menos 15 por 9 por 3, 2
Bien, menos 405. Bien, ahora menos y procedo a hacer las diagonales de la izquierda. Bien. Entonces dice 10 por menos 9 por 20. Y me da menos 1800. La segunda me da 15 por 3 por 3 más 1135. Y luego multiplicar 15, 18 por 8, que me da más. Y me da 2430. Bien, entonces con estos valores voy a sumar 5400 más 270 menos 405 me da 5265 menos 765 y esto me da un valor de 4500. Y tengo el valor de la primera corriente I1 igual a 4500. Bien, ahora voy a hallar D y 2. Por determinantes la corriente 2 y vamos a hacer lo mismo. Corresponden los primeros números, 28, luego viene menos 9 y 2, entonces reemplazo los valores de los que están independientes, 15, 10, 15, y luego los de I3, 9, 3, 20. Sin olvidar que debo repetir los valores de la primera y la segunda ecuación. Bien, ok. Luego multiplico las diagonales de derecha y después las diagonales de izquierda. Entonces dice que me da 5600 menos 1215 más 405. Bien, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis y me voy por las otras diagonales que me dan 9 por 10 por 9, la inicial de abajo, entonces menos 9 por 15 por 20 me da menos 2700, 28 por 15 por 3 más 1260, ok, y 9 por 10 por 9 más 810. Ok, aquí ya hemos terminado. Lo único que tengo que hacer es sumarlos. 4780 más 630. Y voy a hallar la determinante número 3. La determinante número 3 es 28 menos 9, 9. El 2 me queda igual, menos 9, 18, 3. Y en el 3 voy a reemplazar por los 15, los independientes 10 y 15. ¿Ok? Luego nuevamente aplico que agrego los dos primeros y esto me va a dar igual paréntesis. Más por más por más me va a dar más. 28 por 18 por 15, 7560. Menos por más y por más menos. 9 por 3 por 15, 405. Más por más me va a dar menos. 9 por 9 y por 10 me da 810 y cierro, menos, vuelvo a abrir y las otras diagonales. Menos 9 por 15, menos por menos más por más da más. Y me da 1215, más por más, más 28 por 3 por 10, 840. Y más por más da más, más 9 por 18 por 15, 2430. Cerramos y ya podemos sumar. En el primer paréntesis sumo 7560 menos 405, 6345, 4000 menos 4485. Hago la resta correspondiente y me da como resultado 1860.
Bien, ahora voy a calcular los denominadores de cada uno de ellos y ese denominador simplemente voy a colocar los números que le corresponden en cada columna. Entonces tengo I1, 28, menos 9, 9. Menos 9, 18, 3. 9, 3 y 20. Por Sarrus agrego los 2 y puedo hallar. Paréntesis. Ley de signo más por más da más. 28 por 18 por 20. 10.080 menos por más por menos menos 9 por 3 por 9, 243 más por menos da menos 9 por 9 por 3, 243 menos, abro paréntesis y las otras diagonales. Menos por más, menos por menos más por más da más. 620 más por más por más, 28 por 3 por 3, 252 más por más da más, 9 por 18 por 9, 1458. El primer paréntesis, 9594, y en el segundo paréntesis, menos 3330, y este denominador me dio como resultado 6264. Y bien, ya tengo las 4 determinantes, entonces ahora voy a hallar las intensidades 1, intensidad 2 e intensidad 3. Intensidad 1, 4500 sobre 6264. Corriente 2, 5420 sobre 6264. Corriente 3, 1860 sobre 6264. Bien, corriente 1 al hacer la división, corriente 2 hacemos la división y corriente 3 hacemos la división. Entonces, esto sería voltaje 4500 sobre resistencia 6264 para que me diera la corriente. Entonces, si usted divide 4500 dividido entre 6264, por favor, 0,718 miliamperios. Y vamos para la corriente 2, que me da 0,865 miliamperios. Y corriente 3, que me va a dar 0,296 miliamperios. Bien, entonces tenemos que corriente 1, corriente 2 y corriente 3 de las diferentes mallas. Ya lo tenemos los valores que nosotros necesitábamos hallar. Bien, no se le olvide que tendríamos que hallar la potencia de la resistencia de 3 kiloohmios. Para hallar esa potencia tenemos las corrientes, entonces la potencia me queda como corriente al cuadrado por la resistencia. Teniendo en cuenta que esta corriente, estamos hablando es de la resistencia de 3K. Y que la resistencia de 3K tiene dos valores, que pasa en la corriente 3 y la corriente 2. Y habíamos dicho que esas dos corrientes tienen la misma dirección, por lo tanto las corrientes se iban a sumar. Entonces, para determinar el valor de la intensidad de la corriente de 3K, deberemos sumar la corriente 3 y la corriente 2. Entonces, miramos que la corriente total, la corriente de la resistencia de 3K es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Y la corriente es igual a 0,865 miliamperios más 0,296 miliamperios. Y entonces la corriente sería igual a realizar esa suma que me da 1,161 miliamperios. Y ya tengo el valor de la corriente de la potencia de 3K. Entonces la potencia de la resistencia de 3K es igual a 1,161, pero
miliamperios. Si usted se acuerda, notación científica, lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 3, multiplicado al cuadrado, multiplicado por la resistencia de 3K, que serían 3000 ohms. Bueno, y entonces tenemos que la potencia de la resistencia 3K es igual a 1,61 por 10 a la menos 3 sobre 2 multiplicado por 3000. Y esto me va a dar a mí 40,4 por 10 a la menos 3 vatios, porque la potencia se da en vatios. Bien. Bien, ok. Y entonces me dice que la potencia de la resistencia de 3K es igual a 4,04 milivatios. Listo. Y esto era toda nuestra clase de hoy, que eran los valores que necesitábamos. Bien, muchachos, como pueden ver, hemos terminado y nuestro propósito de hallar corriente 1, corriente 2 y corriente 3, al igual que hallar la potencia en la resistencia de 3 kilómetros, se ha cumplido. En sus guías tienen el seguimiento teórico y práctico de cada una de estas fórmulas, de estas leyes de Kirchhoff. Nos veremos en la próxima clase. Dios los bendiga.